Renzo Rosa Mejía es el director de Relaciones Públicas de la Mesa Administrativa y líder interministerial, ¿no? Y además vinculado mucho al tema religioso, porque queremos ver una dimensión que hemos tenido pocas veces de conversar del conflicto del Medio Oriente y la dimensión religiosa del mismo. ¿Qué podemos decir de Irán, de Israel, de los actores de Estados Unidos y estos países donde la religión es tan importante, sobre todo las tres monoteístas, el Islam, el judaísmo y el catolicismo, el cristianismo? Bueno, sí, primero que nada, muy buenas tardes, señor embajador. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y bueno, sí, esto ha sido un conflicto, no más o menos mi embajador, que tiene aproximadamente ya, fue 580 o 590 años antes de Cristo, que fue cuando Abraham, el patriarca Abraham, bueno, el patriarca Abraham decide creerle a Dios. Fue uno de los primeros hombres que deciden creerle a Dios, y Dios lo decide llamarlo y él atender su llamado. Luego de que él sale de su carpa, Dios le habla y le dice: Abraham, mira al cielo. Y Abraham mira al cielo y le dice: ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham, ¿quién puede contar las estrellas? Nada, era incontable. En ese momento Dios le habla y le dice: así será tu descendencia. En ese momento él recibe esa promesa de ser padre. Ya Abraham tenía 80 años. Recibe esa promesa de ser padre. Su esposa tenía 75 años. Para la vida humana es bastante imposible poder crear un hijo, poder procrear un hijo allí, pero Dios decide ayudarlos. En ese momento... ¿Es cuando entra Sara? Ahí entra primero Agar, Claro. Que fue la mamá de Ismael. Claro. Que fue el primer, que es lo que representa Irán, Irak y todo ese... Que es el mundo árabe, que dice que son descendientes. Es correcto. Pero esta mujer, la esposa, al ver que no quedaba embarazada, decide darle su sierva, su mujer, su de confianza, y se la da. Abraham logra tener un hijo con ella, llamado Ismael. Este muchacho, fue el hijo de Agar. Luego, en un conflicto allí interno entre Agar y Sara, Sara la corre a ella en ese momento. Cuando la corre, ella se va al desierto, pero Dios le habla a esa mujer y le dice: vuelve donde Sara. Cuando vuelve donde Sara, sumisamente ella le hace caso. Luego ella da a luz, Agar da a luz a Ismael, y Abraham se amigable con su hijo, pues es lo normal. Allí, bueno, Abraham con su hijo llega con Ismael, lo abraza, lo besa y le dice: hijo, tengo que dejarte ir. ¿Por qué? Porque su esposa le había dicho que por favor los corriera. Y ahí viene el origen de las dos grandes. Y ahí viene el origen. Los judíos por una parte y los árabes por otra. Y los árabes por otra. Pero el patriarca fue Abraham, fue el legítimo, claro, fue el papá. Pero Dios también le dio una promesa a los de Israel, a los de Irán, a Ismael. Claro. Cuando ella ya sale y para en el desierto, Dios le habla. Pero vuelve, lo impresionante es que Dios vuelve y le habla a esta mujer cuando ya el niño Ismael tenía 13 años. Y luego de caminar el desierto se está muriendo. Y ese niño clamaba a Dios, conoció a Dios, y en ese momento se les apareció un pozo de agua, porque en un desierto, imagínense, con sed. La mamá logra darle agua, logra levantar e hidratar al niño y continúa en el camino. Pero ahí es donde ellos empiezan a fundar una ciudad, y ahí es donde viene a establecerse un reino allí. O sea, podemos decir que los conflictos son históricos y religiosos. Correcto. De los dos hijos de Abraham, de Moisés, de Abraham. De Abraham. En la línea de Moisés y de David es la línea más correcto. Ortodoxa. La línea, Ismael no tuvo otra línea. Luego Sara tiene Isaac, y ahí es donde viene Jacob. Y de Jacob es donde viene David y viene la descendencia de Jesucristo, que fue la promesa que fue dada antes de... Claro, David, Moisés, y viene la línea. Correcto, de las 12 tribus de Israel. O sea, se cumple el principio de crecer y multiplicados. Correcto. De la Génesis. Bueno, y hasta el día de hoy vemos como un mundo completo, un mundo muy poblado, pero lamentablemente esto nos ha llevado a un conflicto. Pero fíjense que es interesante ese punto, porque cuando se fueron a firmar los acuerdos ahora de judíos y árabes, ¿qué nombre le pusieron? Los acuerdos de Abraham, recordando que tienen una base común, que son primos prácticamente o hermanos entre ellos, y que hay que llegar a esa unidad nuevamente. Bueno, y tú lo puedes conseguir en Génesis capítulo 12. Claro. Por eso es que la Biblia es el mejor libro de la vida.
casi 7.000 promesas tiene para los que creemos Sí. en este llamado, y ya que, bueno, invito a la población para que conozca el origen de por qué este problema. El problema es que los cristianos dicen que la verdad del Génesis está en el cristianismo y los musulmanes dicen que está en el Corán, que sigue siendo una expresión más del Génesis. Bueno, para los que creen en el Corán, embajador, ellos dicen que el primogénito fue Ismael. Ok, lógicamente sí fue el primer hijo, pero el hijo de la promesa fue Isaac, que era el hijo del matrimonio. Pero realmente fue el primer hijo, pero no era el de la promesa. Pero Dios igualito lo bendijo y vemos que Irán también es una gran nación. Ahora quería, en televisión el tiempo es muy corto, pero quería reaccionar, que a usted lo conocí en un café conversando con el embajador de Colombia. Le preguntaba su vínculo con él y me dice que el presidente de Colombia ha sido tocado por el Espíritu Santo, es decir, hoy es más cristiano que antes. Sí, el presidente Petro ha sido, bueno, fue allí tocado por la mano de Dios a través de la diplomacia de fe. Eso pasó en Washington, en la Embajada de Colombia, antes de reunirse con el presidente Donald Trump. Allí se logró conciliar una reunión y pudieron conocerle. Después le daremos llegar las imágenes, muy tremendo, porque el presidente Petro logra reconocer que el único conflicto que se podía resolver en Colombia era a través de Dios. Y es la única manera de que Colombia no tuviera otro conflicto como que tuvimos en Venezuela. Es que Dios es la referencia obligada, es el origen de todo y tiene que ser el fin de todo. No importa que sea el Dios rezado en Irán, o en persa, o en árabe, o en cristiano, o en catolicismo. Todos somos hijos de Dios. Pero ¿cómo hacer que la gente entienda que ese Dios está ahí presente? Bueno, muy fácil, señor embajador. Le podemos decir, por ejemplo, en este caso, este programa existe. Es un programa que nos da la información nacional e internacional. Ahora le pregunto yo a usted, embajador, ¿usted tiene la culpa de que la gente se informe con su programa o no se informe? No, uno dice lo que dice y trata de ser lo mejor posible. Exactamente, pero la gente tiene que verlo para informarse. Así es con Dios, la gente tiene que verlo para informarse. ¿Dónde nos encontramos a Dios entonces? ¿Dónde vamos a verlo? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la invocación y del amor que podemos reflexionar todos los días a través de la lectura de la palabra de Dios. Aunque dice Einstein que Dios juega con dados y que en el mundo hay tantas cosas, pero que él terminó creyendo en Dios a pesar de la ciencia, porque la ciencia finalmente está en lo divino, en lo teológico. Bueno, dice la Biblia que la ciencia aumentará en los últimos tiempos, y estamos viviendo últimos tiempos, donde vemos tecnologías de robot y todo. ¿Viene el apocalipsis entonces? Yo creo que todavía no, todavía faltan muchas cosas por cumplirse, pero yo pienso que estamos viviendo un momento muy profético donde no moriremos estas generaciones, 4 generaciones más adelante, sin ver la gloria de Dios, sin ver la mano de Cristo, viviendo en cada ser humano, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hay como una especie de revolución en el mundo, sobre todo los jóvenes, hacia la espiritualidad. Se está dando cuenta de que hay que tener cosas más trascendentales. Y no solamente los jóvenes, y los viejos también, cuando se acaba la vida, saben que la última alternativa que queda es la divinidad, el no ser, que es el ser verdadero, que es el Dios. Sí, correcto. Porque la vida es un corto tiempo que nos dan. De hecho, yo soy un testimonio de la vida. Hace un año me dio un infarto, me llevaron a la clínica Santa Sofía allí, y mi doctora personal, la doctora Andrea Buccini, se pudo percatar y me dijo: usted burló la ciencia médica porque usted volvió a la vida. Y le dije: ¿por qué, doctora? Usted volvió a la vida. Me dijo: usted se murió. Le dije: sí, doctora. Pero en ese momento pude entender y conocer el abrazo del Padre Celestial, el abrazo de Jesús. Y a partir de ese momento yo me afinqué más a la mano de Dios, porque dije: Dios es más real de lo que yo estaba creyendo y de lo que estaba viendo y lo que estaba leyendo, embajador. Es que vivir ya es un privilegio, un milagro. Tantos millones de espermatozoides que salen. Todos los días. Que uno se pueda encarnar. Todos los días. Y todos alabamos a Dios. Y todos alabamos a Dios, mi embajador. Porque tú ves los pajaritos en la mañana, ¿verdad? Bueno, eso lo habla el Salmo 150. Dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Por eso hay una canción que dice: por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. También nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Y los mexicanos dicen también: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David. Bueno, y es que eso está en un salmo. salmo. Esto porque yo estaba en México diplomático y fue cuando México abrió relaciones con Israel. Ok. Entonces llegó la delegación de Israel a la gran acto, estábamos todos los diplomáticos allí, y López Mateos, que era el presidente de México, dijo: los recibo con las mañanitas que fueron las del rey David. Ajá. Y eso que era un ambiente muy laico. Correcto. Pero lo religioso es fundamental. Yo creo que le agradezco mucho su presencia. Ojalá y lo escuchen mucho y sobre todo, por su palabra, escuchen a Dios. ¿A qué iglesia va usted y dónde podemos ir? Bueno, mira, los invito a Casa de Oración. Eso está en el estacionamiento de la
UCB, de la Universidad Central de Venezuela, en la parte de arriba del estacionamiento. Allí contamos con mi pastor Almao. Y bueno, estamos allí en la mesa ministerial con el pastor Dan Suárez, que es el que lleva esta organización a nivel nacional. También, embajador, bueno, les invitamos a ver mi Instagram, @Renzo el Bendecido, allí lo van a ver. También tenemos música cristiana, de hecho yo soy cantautor cristiano, salmista. Ya le escuchamos su voz, sí. Sí, y bueno, y me encanta alabar a Dios, porque cada vez, es una de las cosas, las claves que le invito, embajador, que cuando usted alaba a Dios, cuando usted canta a Dios, usted se acerca a Dios y usted luego amanece y siente que en su cuerpo hay un nuevo estatus de vida y de alegría para seguir esta vida. Y un gran filósofo decía que cuando uno oye la música de Haydn, Ajá. había que oírla o tocarla de pie porque estamos más cerca de Dios. Correcto. Yo creo que hay que acercarse de cualquier Y manera. Leo Dan, ¿te acuerdas lo que decía Leo Dan cuando cantaba esa canción tan bonita? ¿Cuál es? Que decía, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Cierto. Entonces, esa canción, cuando yo escucho a Leo Dan, un gran cantante como eso, y aparte de sus otros intérpretes que tiene, pero él dice una parte allí donde dice, oye, San Agustín decía que cantar es hablar con Dios. Por cierto, el Papa estaba ayer en Argelia, Ajá. que fue donde San Agustín de Hipona, ahí nació San Agustín. Y están los agustinos, que él es parte de eso. Gran hombre de Dios. Agustín San es extraordinario con la ciudad de Dios, ¿no? Dio muy buenas referencias Me cristianas. gusta más que Santo Tomás de Aquino. Era muy formal. Gracias por esta invitación y seguimos con más invitados. Ya regresamos.